Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén escuchando, tenemos un nuevo Entre Nos en Pensar. Y este nuevo Entre Nos tenemos un invitado desde Bogotá, Colombia, que en realidad de manera virtual puede estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del día, porque su trabajo es ese, estar y conversar en cualquier parte del mundo. Ya nos explicará. Estamos con Eric Forero Guerrero, un hombre que conocí hace unos años por cosas de la vida y que hoy está con nosotros. Eric, buenos días en Bogotá. Buenos días, Constanza, ¿cómo estás y cómo están todos? Muy bien, mil gracias. Pues vamos a comenzar por saber un poquito más de ti. Cuéntanos de tu historia, de quién eres y qué haces hoy. Ok, muchas gracias. Pues un saludo muy especial para todos, para ti también allá en Inglaterra. Bueno, mi nombre es Eric Forero, como ya lo mencionaste. Yo primero soy padre de 5 hermosos hijos. Tengo 2 pares de gemelas, bueno, gemelas y mellizas, con 20 años de diferencia entre ellas. Y Wow. tengo un hombre de 22 años, mi hijo mayor. Entonces vivo bastante feliz y ocupado con todos estos hijos que tengo, con mi esposa actual. Ella es alemana, entonces también tenemos un contacto muy cercano con Europa. Por esa razón, las mellizas bebés son hijas de ella y pues tienen también su raíz alemana. Entonces también muy contento con esta diversidad y con esa variedad. Eso nos Ese encanta. trabajo creo que te sería 24/7 o es Sí, 24/7. lo es. ¿Tienes tiempo para otras cosas? Me queda tiempo para trabajar un poquito después de ese trabajo. Sí, Ok, soy ingeniero mecánico de profesión y desempeñé la carrera unos años. También hice una maestría en energías renovables, pero hace 21 años ya me llegó por accidente, por cosas de la vida, me llegó el tema de la traducción y la interpretación simultánea. Y me quedó gustando tanto que hasta el día de hoy sigo con esa tarea. Entonces tengo una empresa que ya en este momento tiene filiales aquí en Colombia y en Estados Unidos y tenemos intérpretes desde cualquier lugar del mundo, como ya lo mencionaste, en cualquier horario y en cualquier idioma. ok, ok. ¿Cómo definirías la traducción en pocas palabras? Porque yo he oído digamos, una teoría de la definición de traducción y dice que es traición. Se dice que viene como del griego y los judíos que traducen, aparentemente judíos ortodoxos, en el tema religioso mantienen una línea de que la traducción de sus libros sagrados es una traición al origen. Bueno, digamos que esa es una posición, pero un traductor simultáneo eh, en realidad está traicionando la lengua original. Yo creo que por el contrario, Connie, yo creo que al contrario estamos abriendo caminos, derribando muros, estamos permitiendo y habilitando la comunicación entre diferentes partes, que ya en el mundo de hoy es necesario absolutamente. Ya los idiomas no pueden ser una barrera porque tenemos comunidades con las que interactuamos todos los días en diferentes partes del mundo, tenemos socios de negocios, tenemos familiares ya incluso que han nacido en otros países y que de pronto no hablan el idioma nativo de sus padres o sus abuelos y tenemos que comunicarnos. Caso mío con mi esposa alemana, sus abuelos y algunos de sus familiares no hablan inglés, no hablan español y tenemos que aprender el alemán para podernos, o a través de un intérprete, comunicarnos, para poder abrir esas puertas y tener esos lazos con ellos. Así que yo lo veo que más que una traición es como una apertura hacia otros mundos y hacia otras culturas. Pero la traducción literal, cuando tú estás en un evento, tienes que tener mucho cuidado en realidad de decir exactamente en el otro idioma,
lo que otra persona. Me imagino que tienes eventos científicos, de negocios, etcétera, que tienen un peso en la información y ahí es donde la delicadeza del lenguaje exacto tiene que darse, ¿verdad? De ahí es donde ya no se llama traducción, sino interpretación, porque la traducción es simplemente convertir una palabra de un idioma al otro, pero esa palabra quizá no tenga el mismo significado que tiene en ese idioma original. Entonces, por esa razón, nosotros los intérpretes tenemos que saber tomar esa idea y convertirla en el otro idioma a la misma idea, pero no necesariamente con las mismas palabras. Bueno, Entonces, entonces eso me lleva a hablar de la inteligencia artificial, porque entonces los traductores, ustedes, los intérpretes, son como el paso anterior a la tecnificación de la inteligencia artificial, porque si algo siempre me ha llamado la atención es escuchar a todos estos traductores cuando voy a un evento y está en otro idioma que no sea español o inglés, y yo me sorprendo de la rapidez con la que están hablando, interpretando al otro, y es casi que un chat GPT humano. sí, absolutamente, eso es. Hay alguna función cerebral que no comprendemos del todo, pero que nos permite tomar esa idea y convertirla en tiempo real a una idea entendible en el otro idioma. Y lo más chévere, que a mí me gusta realmente, lo más retador, es que yo como intérprete debo sonar como ese experto, esa persona que está ya en la tarima explicando un tema o está dictando su conferencia, puede ser de cualquier tema, medicina, de política, de petróleos, de lo que sea. Yo tengo que sonar como ese experto, porque los que me están escuchando también son expertos. Entonces, ese es el gran reto. Es un reto complicado, es difícil de explicar, pero si tienes esa habilidad, pues debes aprovecharla. Y claro, antes de la tecnificación, esto ya llevaba muchas décadas que se estaba haciendo y de manera pues muy profesional y me quito el sombrero sobre todo por las personas que lo hicieron hace mucho tiempo sin herramientas técnicas, sin internet, sin nada, con que investigar a punta de enciclopedias impresas. Eso es increíble, pero así es, así es. Ay, ay, de verdad que sí, de verdad que sí. Sobre todo en esa, bueno, fue evolucionando. Yo me acuerdo haber ido a sitios donde el personaje hablaba y el otro estaba al lado y hablaba. Y luego ya se volvieron esas camaritas chiquitas o esos booths o esos cubículos y luego tenían los audios inalámbricos que tenías ahí, que uno pues se lo entregan, lo que sea. Y eso siempre me ha llamado la atención, sobre todo en los procesos mentales que suceden, ¿no? Hablaste de habilidades, dijiste el que tenga esa habilidad, mis respetos. Bueno, supongamos que un chico de hoy en día quiere estudiar idiomas o cómo llega alguien a estudiar y qué habilidades se cree que debes tener para ser un intérprete traductor certificado, digamos. Ok, es bien interesante esa pregunta, te cuento, porque como ya les comenté a todos, yo soy ingeniero de profesión, yo no estudié idiomas, ni estudié interpretación ni traducción. Encontré que tenía esta habilidad y he leído sobre el tema y aparentemente hay una conexión entre los dos hemisferios que nos permite razonar por un lado y crear en el otro esa interpretación. En fin, es algo que no lo sé explicar con términos científicos, pero es aproximadamente esto. Y más creo yo que la teoría de cómo decir una frase en otro idioma, que muchas personas son bilingües o multilingües, políglotas, más que eso es tener esta capacidad de convertir rápidamente una idea e interpretarla en el otro. Yo tengo cantidades de personas cercanas que son políglotas y los meto en una cabina de interpretación y no pueden. Es simplemente hay algún ingrediente especial y si tienes ese ingrediente, explótalo, porque realmente es algo muy bonito poder
ser puente entre grandes organizaciones multinacionales, entre gobiernos o entre una persona que llegó a un país y no supo cómo pedir X cosa y poderle ayudar a esa persona es algo que es bastante compensatorio, es Pero muy lindo. ¿cuáles podrían ser las habilidades puntuales? Puntualmente, yo pienso que tienes que tener un excelente vocabulario, ¿sí? Si no eres nativo en los dos idiomas, por lo menos lo más próximo a nativo, ¿sí? A veces hay intérpretes que tienen 3 y 4 idiomas como intérpretes, entonces, porque tuvieron alguna exposición cuando eran niños a todos estos idiomas o alguna razón, pero es el vocabulario en cada uno de los idiomas. La cultura es un ingrediente clave. Si tú vas a interpretar a un idioma o al otro, tienes que entender las culturas de los dos lados. A veces el expositor hace un chiste que no se entendería en el otro lado, pero tú debes tener la habilidad de poder hacerlo entender, aunque culturalmente sea diferente, poder transmitir esa idea. Entonces el tema del vocabulario, el tema de la cultura. Una velocidad importantísima, una velocidad muy importante de pensamiento, y eso lo puedes desarrollar practicando, ¿sí? Practicando la interpretación, porque a veces si se te va una frase, se te van dos y ya perdiste el hilo de la conversación. Entonces esa agilidad mental siempre tiene que estar presente. Y siempre la curiosidad, siempre tienes que desarrollar un espíritu de investigativo, un espíritu donde si te llaman a hacer, por ejemplo, tengo un evento de endoscopia dentro de 2 semanas, yo tengo que Ujú. estudiar sobre endoscopia, no soy médico, pero tengo que estudiar el tema para poder hacer una buena interpretación. Entonces, un espíritu investigador siempre, siempre, siempre. Yo creería que esas son las habilidades más importantes que tienes que cultivar. Y por ejemplo, cuando la gente toma estos cursos de interpretación y se certifican, eh, ¿tú notas que son mejor preparados que otros? Que son más Aquí, amateur, más, ¿cómo lo digo yo? Como artesanales, porque es que a mí me parece clave eso que acabaste de decir, es que yo me preparo anticipadamente al evento que voy a tener de endoscopia, es que yo tengo que leer que hay medios de contraste, que hay maquinarias, que hay luces no sé cómo, que, bueno, o sea, cosas que, fluidos no sé qué, y uno ve, sobre todo cuando salen los resultados que uno lee, pues, también necesita traductor y para eso está el que lee los exámenes. Pero tú te adelantas a eso. sí, sí, mira, yo me puedo ganar muchos enemigos con lo que voy a decir. Pero este tema de los idiomas, cuando tú estudiaste idiomas, se concentran en mucha teoría, me parece a mí. El sistema educativo actual está muy concentrado en la teoría idiomática y muy poco en la práctica. Entonces, la persona que se gradúa en idiomas sí tiene mucho conocimiento de teoría en idiomas, pero no tiene conocimiento en las ingenierías, en el derecho, en la política, en situaciones actuales que hace falta como intérprete. Entonces, yo he encontrado que esas personas de pronto poseen unas habilidades muy específicas, pero al momento de lanzarlos al agua, a un evento o a otro, porque es nuestra tarea semanalmente, ya les hace falta mucho bagaje. Yo creo que tú tienes que primero especializarte en un área, el caso mío fue la ingeniería, hay otros que son abogados, otros son antropólogos, se enfocan en eso los primeros años como intérpretes, cultivan sus habilidades como intérpretes y ahí sí ya pueden expandirse a otros campos. Entonces no necesariamente el que estudió idiomas va a ser mejor intérprete que el que no, sino más bien es ese espíritu investigativo el que los puede hacer buenos o Claro, malos intérpretes. claro. Bueno, se me ocurre que también te podrías volver capacitador. Sí, O sea, yo pienso que un seminario de interpretación en derecho, un seminario de interpretación en medicina para intérpretes podría ser un excelente, no sé, 3 horas en donde haya ejercicios, se me ocurre, se me está ocurriendo, en donde haya ejercicios que tú con toda tu experiencia puedes decir, ok, chicos.
vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un role play y vamos a hacer esto. Y tú puedes evaluar con una buena rúbrica si lo están haciendo y creo que eso les daría mejores habilidades a quienes inician un poco la exploración de esto. Porque aquí hablaste de dos cosas, ¿no? Hablaste el idiomático, el que estudia lenguas modernas y que le dicen que su profesión y su campo de acción va a ser la interpretación o la traducción simultánea, pero está el otro que es profesional en un campo, pero que su habilidad lingüística le puede dar la posibilidad de volverse intérprete. Por lo tanto, ya ahí hay dos habilidades que se juntan, son dos profesiones casi que una, ¿no? Correcto. Así es, y dentro de estos, los 21 años que yo llevo acá en esta profesión, he visto de todo. He visto la persona que estudió lenguas modernas y que es un excelente intérprete, y he visto el empírico y el que jamás ha abierto un cuaderno de gramática, pero que resultó ser un genio en la interpretación. Y es mucho más, yo creo que esto aplica para todos los campos, es más qué quieres ser tú y cómo quieres mejorar en lo que tú haces. Ese espíritu emprendedor y ese espíritu de conocimiento, de hambre por el conocimiento es lo que te hace mejorar en cualquier campo. Entonces yo pienso eso. Te dejo la idea, unos seminarios virtuales de interpretación en especialidades, finca raíz, no sé, o sea, porque en realidad, fíjate tú que yo hago algo un poco de capacitación, de coaching de lenguaje. Y tengo 3 chicas que una es broker de seguros y ya tenemos el vocabulario de seguros manejado. O sea, ya, ya podemos, ella puede hacer cotizaciones y habla con naturalidad. La otra es una abogada del campo energético, en donde ahí ya nos cuesta más trabajo. Ella sabe exactamente qué es lo que está diciendo. Yo le dije la semana pasada, no tengo ni idea qué dijiste, no tengo ni idea qué significa lo que estás diciendo, ni el drilling, ni la profundidad, o sea, para mí está en chino, pero lo estás diciendo bien. Yo lo único que hago es corregir entonación, corregir gramática y corregir pronunciación. Y eso me lleva un poco a la reflexión en cuanto a que te enfrentas a muchos idiomas y a muchos acentos. O sea, casi que todos los acentos los puedes oír en una sola sesión. Sí, absolutamente. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Por más que yo haya nacido en Colombia y que el español sea mi lengua materna, o que haya vivido desde el año y medio en Estados Unidos y sea mi otra lengua materna el inglés, hay acentos que son complicados y nos ha tocado retos. Por ejemplo, una persona hablando de seguros que venía de Vietnam, y el señor ha vivido en Estados Unidos hace 35 años, pero parece que hubiera aterrizado ayer, y el acento era tan terrible que yo salí con una migraña de ese evento. Te cuento, y no es mentira. Hay dentro del continente suramericano hay algunos países mucho más difíciles que otros, y de pronto hay amigos aquí de esos países, entonces no quiero tocar fibras, Sí. pero hay países que es muy difícil seguirles el acento. Entonces sí, eso es un gran reto, te cuento, que porque añadido al ingrediente de la complejidad técnica de cada tema está el ingrediente de qué tan buen presentador es la persona que está ahí. Si esa persona tiene en cuenta que hay intérpretes en unas cabinas allá al fondo y que es importante que el mensaje llegue bien, o hay personas que no les importa, yo quiero mostrar es qué tan bueno soy yo y qué tan conocedor soy yo, soy el mejor abogado de todos, entonces voy a hablar a 10.000 por hora y no me importa si la gente me entendió. Entonces ese es otro ingrediente importante que nos toca lidiar con eso. Me puedo imaginar, ya me dio migraña. De verdad que sí, de verdad que sí. Digamos que estás hablando de los aspectos del trabajo de traducción que son desafiantes, y ese es un gran desafío, ¿no? O sea, entrar y saber que hay un abogado, pongamos el ejemplo,
por decir cualquier cosa, francés, pero que está hablando en inglés y que tú estás traduciendo a español. Entonces, es un francés con acento que habla inglés y que de pronto, pero sí, que está muy bien, pero hay cosas en su acento que yo bien me quedo cortica, como que es lo Sí, que está diciendo, porque, y uno tiene que, yo pienso que ese es un gran desafío, ¿no? lo es. Es impresionante, hemos tenido situaciones ya. Siempre los intérpretes estamos en parejas, entonces siempre hay una persona al lado, ya sea físicamente en una cabina o virtualmente como en un Zoom como este, donde tenemos una comunicación interna. Cuando el Ya, evento dura más de una hora y media, son dos personas las que vamos a hacer el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, la que está en off, digamos, es esa persona que está ayudando no entendiste este término, ven, te lo busco rápidamente, y en la primera vez tú le das, con tus habilidades le das la vuelta a ese término, pero la segunda vez ya tienes que saber qué es. claro. Entonces, ese compañero ayuda mucho. Y si no hay compañero, entonces le toca a uno mismo simultáneamente estar abriendo un Google y mientras estamos interpretando al mismo tiempo, porque hay momentos que dices, no tengo ni idea qué dijo, pero no puedo seguir sin conocerlo, tengo que saberlo. Y sí, pasa con alguna frecuencia. Obviamente mientras va pasando los años, ya tienes más habilidades y ya entiendes un poquito más de cada tema. Yo tengo glosarios, tengo millones de términos ya en los glosarios que he armado de cada tema específico y de todas maneras te cuento con el que siempre hay alguna palabra nueva o algún término nuevo en todos los eventos, siempre. Wow. 21 años después, todavía encuentro términos nuevos en ese tema específico, que es Bueno, algo muy interesante. pero me estás hablando de algo todavía más interesante. Me dices, en 21 años tengo unos glosarios de temas, pues, o sea, creo que otra idea de negocio, creo yo. Sí, sí, Hacer un diccionario, absolutamente. hacer un diccionario bien bonito, bien útil, que me Sí, diga, y sobre todo para ese tipo, o sea, o una app que sea la tuya misma para tu gente. O sea, que le puedas como dar eso. No sé si ya lo tienes. ¿Has pensado en tecnificar aún más tu empresa? sí, claro. Nosotros la inteligencia artificial llegó para quedarse, eso no tiene ninguna duda. Entonces, de hecho, hemos sido intérpretes para conferencias sobre inteligencia artificial y sobre la decisión que tiene que tomar cada profesión. Ya hay, digo yo, robots, computadores, como lo quieras llamar, que hacen audiencias de abogados. El abogado ya no tiene que estar ahí, lo hace un AI. Hay cirugías que puede hacer un AI. Entonces, se preguntaba la gente en esas conferencias, ¿qué voy a hacer yo dentro de unos años? Lo mismo los intérpretes, lo mismo nosotros también. O sea, cada vez sabemos que hay diccionarios que están mejores. Estas ideas que tú tienes brillantes, te cuento que ya también algunos intérpretes las han desarrollado y ya existen páginas web con glosarios increíbles, incluso gratuitos algunos. Y existen también herramientas que te van ayudando a traducir más rápidamente un texto. No es todavía el nivel de un ser humano. Yo tengo la fortuna de que tuve ya una carrera de 21 años y me faltan por lo menos no sé cuántos, unos 5, máximo 10 creo yo, antes de que ya nos invadan totalmente los robots. Pero por el momento, por el día de hoy, todavía ese robot no es capaz de discernir entre lo que es una conferencia de antropología con ciertos términos y una conferencia sobre, qué sé yo, no sé, sobre medicina con esos mismos términos, pero que significan otra cosa. Esa máquina todavía no es capaz de diferenciar entre las dos. El ser Claro, humano tiene todavía ese contexto y todavía estamos en esa capacidad de continuar con la profesión en eso. que En es el unos años no lo sé. criterio, claro, que es el criterio humano, pienso yo. O sea, pienso que cuando uno tiene el criterio y el raciocinio y esas habilidades mentales que uno como individuo deberá tener para un trabajo como ese, pues puede distinguir ante qué tema está enfrentado y está Contexto. inmerso. Entonces, Sí,
Claro, la máquina de pronto no, o sea, ¿sí? lo estás diciendo, la máquina no sabe si el medio de contraste, esa frase, se aplica al medio de contraste de la máquina que está explorando petróleo o el medio de contraste de la máquina que está haciendo una ecografía, digamos. Sí, correcto. Entonces, tienes toda la razón y ese ha sido siempre el reto de nosotros, los intérpretes, es lógicamente sentarnos en esta semana, estoy hablando de petróleo. Entonces vamos a hablar de tamizajes, vamos a hablar de todos los términos químicos, vamos a hablar de la sarta de perforación y tal. La semana entrante voy a hablar de una laparoscopia para una cirugía de rodilla. Entonces, esos mismos términos de esas mismas profundidades, de estos mismos perforaciones, tienen otro contexto. Claro. Las máquinas todavía no llegan a ese punto. Entonces, de ahí es donde viene todavía que nuestra profesión tenga todavía unos añitos más Sí, para sobrevivir. claro, y yo creo que el contacto humano tiene que ser también parte aunque lo estás haciendo virtual y los dos lo estamos haciendo virtuales, pero yo me siento contigo acá en la sala mía, De acuerdo. conversando contigo y estoy emocionada de saber que estoy contigo tan cerquita. No te puedo tocar, pero el tono de voz tiene textura y Sí. la imagen facial tiene textura y los gestos, y eso te hace humano. Creo que esos son esas condiciones humanas que tenemos, ¿no? Absolutamente, si tú ves ya al día de hoy, las personas que nos están viendo y escuchando pueden ver, por ejemplo, una película con subtítulos, con closed captions generado en vivo, y siempre hay errores. Y tú dices, no, pero eso no fue lo que dijo, eso no es lo que está diciendo, y es Es por eso, por verdad. falta de contexto. Un ser humano todavía es capaz de dar ese contexto. Es verdad, Entonces, es es verdad. totalmente cierto, Pues sí. quisiera como última pregunta ya a esta pequeña conversación y gracias de verdad por acompañarme en esta quijotada mía de crear contenido, pero creo que es, y te lo dije antes de iniciar, es un contenido que creo que tiene propósito y tiene sentido. Y eso es lo que yo invito a la gente a que nos escuche, a que nos siga en las redes y decir que cualquiera de las conversaciones que tenemos tienen el propósito de informar y tienen el sentido humano de compartir. Entonces, ¿qué consejo darías a aquellos que desean iniciar una carrera en el campo de la traducción y la interpretación? Porque son dos cosas distintas, ya lo definimos. Sí, son distintas, se complementan, pero mi principal consejo es que se acompañen de la tecnología, porque la tecnología está para quedarse y cada vez va a estar mejor. No quiere decir que desaparezcamos, ojo, ¿sí? No van a desaparecer los abogados, no van a desaparecer los médicos ni los intérpretes. Una persona que haga una conferencia entre dos presidentes de dos países y esté sentada con esos dos presidentes, siempre lo va a hacer mejor que un computador que esté entre los dos presidentes. Ellos dos mirándose cara a cara, diciéndose algo tan importante que va a cambiar las vidas de millones de personas y tú eres el puente. Entonces, acompáñense de la tecnología, sepan usarla, mas no crean que la tecnología nos va a reemplazar. Entonces, estudien mucho, practiquen mucho, hay muchas herramientas, muchas grabaciones, tú tomas un celular y te puedes grabar y escuchar tu voz, tu entonación, tu estructura gramatical, todo lo puedes hacer ahí con estas herramientas maravillosas, ver videos en YouTube. Un tema que te guste mucho, ponte a escuchar videos y haz la interpretación y grábatela. Esas son las mejores formas de practicar y de corregirte a ti mismo, pero siempre acompáñate de la tecnología, porque para las nuevas generaciones de intérpretes la tecnología va a estar primero. Entonces, ese sería mi consejo principal. Maravilloso. Nos mandas tus redes para compartirlas. Muy probablemente te contactarán para pedir trabajo. Seguramente esto creo que puede llegar a ser un abrebocas para gente que diga,
oiga, yo podría hacer eso también, ¿no? Hay gente que está estancada en otras profesiones y de pronto su habilidad no la ha explorado para encontrar otra posibilidad de oficio, de trabajo. Te agradezco mucho, espero que tengas un excelente día en Bogotá y que, bueno, toda esa cantidad de hijos, de familia grande que tienes, te mantenga muy ocupado. Te felicito, felicito a tu señora y hasta la próxima. Mil y mil gracias a todos. Gracias, gracias a ti y de verdad los invito a visitar Pensarte. Es una iniciativa increíble, muy, muy creativa, muy bonita y de verdad de corazón te agradezco por la invitación. No, a ti y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.